Hola, mi nombre es Verónica Marchena y te saludo desde Cárdenas, Tabasco, México. Y te invito a que aprendamos juntos el versículo de memoria. Estas cosas le sucedieron por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo, así, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, 11, 12. Que Dios te bendiga. La historia de Sodoma y Gomorra se ha convertido, incluso para la cultura secular, en un símbolo del juicio divino. Se usa para hablar de catástrofes, de moralidad en crisis o de una decadencia social sin freno. Pero para la Biblia, estas ciudades no son solo un referente cultural. Son una advertencia. Son un espejo. Y más aún, son una profecía. Pedro, Judas, Ezequiel, todos ellos nos presentan el caso de estas ciudades no solo como historia, sino como lección para los tiempos finales. Y en cada una de estas referencias, encontramos una advertencia dirigida no solo a los paganos, sino también al propio pueblo de Dios. No basta con mirar el pecado ajeno, el mensaje bíblico nos lleva a examinar el corazón. Cuando Jesús habló de los últimos días, comparó la indiferencia espiritual de ese tiempo con los días de Lot. Y cuando Pedro quiso dejar clara la certeza del juicio venidero, escribió que así como Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, también intervendrá en el futuro con fuego purificador. Hoy, ese mensaje sigue vigente. No solo porque el juicio se acerca, sino porque el pecado, como en los días de Lot, sigue confundiendo lo justo con lo común, lo puro con lo permisivo, y lo santo con lo negociable. Bienvenidos, mi nombre es Augusto Palacios y esto es, Estudiando la Lección. Martes, 3 de junio. La historia de Sodoma y Gomorra. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 11, el apóstol traza una secuencia de juicios divinos para afirmar una verdad poderosa. Dios sabe librar a los justos y reservar a los injustos para el día del juicio. Menciona primero a los ángeles caídos, luego al mundo antediluviano, y finalmente a Sodoma y Gomorra. ¿Qué tienen en común estos tres casos? La rebelión consciente. La decisión persistente de vivir de espaldas a la voluntad de Dios. Las ciudades de la llanura eran prósperas, ricas, avanzadas para su época. Pero también eran orgullosas, ociosas y opresoras. Ezequiel capítulo 16, versos 49 al 50 lo dice con claridad. Esta fue la maldad de Sodoma, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No fue solo inmoralidad sexual. Fue arrogancia, egoísmo, indiferencia al sufrimiento ajeno. En resumen, un desprecio activo por la justicia de Dios. Judas 7 agrega un detalle importante. Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ese fuego fue real, físico, pero también simbólico del juicio final. Como ocurrió con el diluvio, estas ciudades se convirtieron en advertencia permanente de que el pecado no quedará sin respuesta. Lo más sorprendente, sin embargo, es lo que Dios dice a través de Ezequiel al pueblo de Israel. No solo hiciste como ellas, sino que las superaste. Ezequiel 16, 47. Imagínalo. Israel, el pueblo escogido, receptor de la ley, los profetas, el templo, ahora más pervertido que Sodoma. El mensaje es fuerte, pero claro. El privilegio no garantiza la fidelidad. Y esta es una verdad incómoda para la iglesia remanente. Porque podemos creer que, por tener la verdad profética, estamos inmunes al autoengaño.
Pero la historia muestra que el conocimiento puede ser un escudo falso si no está acompañado de humildad, vigilancia y dependencia del Espíritu. Pablo, en Romanos 1, hace una descripción aterradora del mundo pagano: idolatría, inmoralidad, violencia, desobediencia a los padres, falta de misericordia, pero al pasar al capítulo 2, se vuelve a los judíos y les dice: tú que juzgas, haces lo mismo. El mensaje no era para condenar al mundo, sino para que el pueblo de Dios se reconociera en el espejo. Natán hizo lo mismo con David. Le contó una historia de injusticia. David, indignado, clamó por castigo. Entonces Natán dijo: tú eres ese hombre. Y en ese momento, el rey se quebró. Comprendió que el mensaje no era para otros. Era para él. En los últimos días, según Apocalipsis, se describe la caída de Babilonia, la prostitución espiritual de una religión corrupta, la adoración a la bestia, pero todo eso no es solo para advertir al mundo. Es para recordarnos que nosotros también podemos caer. Que podemos tener la apariencia de piedad, pero negar su poder. Que podemos guardar el sábado y despreciar al prójimo. Que podemos predicar juicio y vivir sin compasión. Por eso, el mensaje de Sodoma y Gomorra no debe llevarnos al juicio sobre otros, sino a la autoexaminación. Jesús dijo que el día del Hijo del Hombre será como los días de Lot. No porque el pecado será nuevo, sino porque será más descarado. Y la indiferencia, más común. Lot vivía en Sodoma. Fue salvado no por su perfección, sino por su fe. Dice Pedro que era un hombre justo, aunque su entorno lo afligía. ¿Y su esposa? Miró atrás. Su corazón seguía en la ciudad. Esa también es una advertencia. No basta con salir físicamente de Babilonia. Hay que salir emocional, espiritual y mentalmente. Hoy vivimos en un mundo que redefine el bien y el mal. Que aplaude el pecado y ridiculiza la santidad. Que promueve el ego como virtud y la gratificación como derecho. Y mientras todo eso ocurre, la Iglesia está llamada a ser un faro. A mostrar que hay un camino mejor. A advertir que hay juicio, pero también gracia. No debemos caer en el legalismo del fariseo que dice: gracias porque no soy como ellos. Pero tampoco en la pasividad de quienes dicen: Dios es amor, y todo está bien. Debemos vivir como intercesores. Como Lot, afligidos por el pecado, pero firmes en la fe. Como Abraham, orando por los perdidos. Como Natán, confrontando con verdad. Como Pedro, llamando al arrepentimiento. Sodoma cayó por su pecado, pero también por su falta de intercesores. Jesús dijo que si hubieran visto los milagros que hizo en otras ciudades, se habrían arrepentido. Pero nadie fue. Nadie les habló. Nadie les mostró otra opción. Nosotros no podemos repetir ese error. La historia de Sodoma es un llamado a la vigilancia, a la pureza, a la misericordia y a la misión. El fuego vendrá, sí. Pero ahora es tiempo de clamar, de predicar, de amar, de invitar. Porque todavía hay personas en Sodoma que pueden ser rescatadas. Aún hay tiempo. Y esa es nuestra tarea. Conéctate con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Threads o X y participa en las preguntas diarias que publicamos a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche de domingo a viernes. Tus respuestas enriquecen el estudio y nos ayudan a crecer juntos.